bloque anterior lo cerrábamos diciendo que íbamos a hablar un poco de política, Mario, ¿no? Porque hablamos de economía, la economía que a veces no se fija en la necesidad o no entiende necesidades. La economía es Hay 2 más seres 2 es humanos, 4, claro. hay seres humanos. La economía es 2 más 2 es 4, eso la gente lo tiene que saber. Y vos hablabas de la inflación, de cómo se da la inflación en diferentes lugares, claro. No es lo mismo cómo afecta la inflación en Alemania, en Suecia o en Estados Unidos, cómo afecta la inflación en la Argentina. Por eso tiene que ver mucho las políticas, y ahora vamos a hablar, le decíamos a la gente un poco de política, pero midiendo con números, midiendo con resultados, de las políticas de Cambiemos. Vos sabés, Cato, que recibimos algunas observaciones como que nuestras miradas críticas, que no es tan mal tener una mirada crítica de la realidad, es bueno. Por supuesto. No hay que tomar las cosas tal cual te la venden. No. Hay que ser un observador crítico en la vida. Pero para no tener una opinión subjetiva, sino una mirada lo más ajustada a lo que el gobierno diagnosticó y las medidas que tomó y los resultados que obtuvimos en 2 años y medio de gestión, yo hice un pequeño resumen que me gustaría compartirlo y con los televidentes sí. Analizarlo. Cuando fue las elecciones del 2015, vimos una cantidad de temas vinculadas a las promesas preelectorales, pero independientemente de los discursos preelectorales, la gente eligió, un gobierno nuevo asumió, todo bien. Y ellos plantearon 3 hipótesis sobre el diagnóstico de la Argentina, y sobre esa hipótesis, sobre ese diagnóstico, se fijaron medidas en política económica para corregir la situación de ese diagnóstico de la Argentina. Y dijeron, Argentina sufre una escasez de divisas porque estamos aislados del mundo. Primer tema. Segundo tema, la inflación es producto de un abultado déficit fiscal y una gran emisión monetaria, la maquinita, la famosa maquinita. La maquinita de hacer dinero. Y la tercera hipótesis de este diagnóstico fue, hay una economía estancada, por lo tanto hace falta inversión pública, hace falta inversión privada, y para eso hay que bajar los impuestos para estimular la actividad privada. Bueno, con estos 3 focos centrales del diagnóstico, se propusieron una serie de medidas. En primer lugar, salimos urgente a pagarle a los fondos buitres. Recordemos, los fondos buitres que representaron 12.000 millones de dólares que lo pagamos verde uno sobre otro, y arrancó el proceso de esto que hoy se llama una deuda externa no controlada. Después vamos a quedar en un segundo sobre ese tema. Sí, y más adelante en los sucesivos programas me gustaría que le expliquemos un poco a la gente el tema de la deuda y qué es un fondo buitre. Porque hay gente que dice, ¿qué son los famosos fondos buitres? A mí me lo explicaron muy rapidito, lo vamos a hacer una vez. Es como que tu mamá deba plata en el almacén y viene un señor y le compra la deuda a tu mamá, pero la tenés que pagar vos la deuda. Un dato para que después nos enganchemos con ese tema, es recordar, Argentina había refinanciado con una quita muy importante de la deuda externa, y estos fondos representaban tan solo el 4% del total de la deuda externa que Argentina ya había recolocado y refinanciado de manera ventajosa para la Argentina. Bien. En segundo lugar, avanzaron sobre el déficit fiscal y se metieron con temas como eliminar los subsidios a la energía, eliminar los subsidios en las tarifas de los servicios públicos, transporte, gas, agua, electricidad. Recortaron todo lo que era el tema de retenciones en el agro, con la idea de estimular las exportaciones, cosa que no sucedió. El país sigue exportando lo mismo, lo único que se hizo fue dejarle más renta al campo. En tercer lugar, se planteó el tema de eliminar los impuestos a la riqueza. Se redujeron los impuestos a las ganancias, los impuestos a los bienes personales. Se redujo el costo laboral con el tema de las contribuciones patronales, a las jubilaciones, a lo de salud pública. Y con estas medidas se agregó un combo más, que fue esta idea de que el Estado no debe intervenir en materia económica y había que desregular la actividad cambiaria y la actividad bancaria. Bueno,
planteadas estas decisiones que fueron el primer semestre, los famosos semestres de este gobierno. Sí. Esto se hizo en 6 meses del año 2016. Iba a haber un recorte en la emisión monetaria, iba a bajar el gasto público, iba a haber una apertura a la importación, con lo cual los precios caros de la industria nacional iban a tener que ser más competitivos y no quedaban fuera del mercado, que iba a haber una baja del costo laboral, que iba a haber una expansión de la actividad productiva y sobre todo, para que vengan los brotes verdes, un fuerte shock de confianza al mundo. Veníamos de la experiencia del default, Sí, el famoso. de los años de la crisis del 2000 y del 2001 y había que dar un shock de confianza al mundo para que vengan los brotes verdes. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados de esas decisiones de los primeros 6 meses? Argentina emitió más monedas que en los últimos 10 años, producto de lo que en el programa anterior compartimos, de esa ingeniería que se llamaba la bicisenda. A partir de decir, vamos a emitir títulos públicos para secar todo el dinero que hay circulando y emitiendo LEVAC, ¿se acuerdan? Las LEVAC, las letras del Banco Central que generaban intereses al final. Para cambiar los dólares que venían, para pagar los intereses de las letras del Banco Central, Argentina, el Estado argentino echó a andar la maquinita rápidamente para poder atender esos compromisos. Por otro lado, las inversiones del mundo empezaron a decaer. ¿Por qué? Porque se generó un clima de desconfianza, crecía la deuda, bajaba la actividad económica, los inversores vieron que no había capacidad de recupero de la inversión, se fueron del país y produjeron la gran corrida cambiaria. Arrancamos en 10 pesos en el gobierno del presidente Macri, se devaluó a 14. Hoy estamos casi mordiendo los 31. Sí, jugueteamos con los 30, 31. Hubo una caída de la actividad económica, hubo una caída del empleo y del salario, y en definitiva nos encontramos en una situación donde la Argentina se encuentra nuevamente en ese mismo diagnóstico. Un país estancado, sumado a un país endeudado y a punto de entrar en una situación de insolvencia para pagar sus compromisos con el exterior. Entonces, como decíamos al principio del programa, ¿estamos igual? ¿Estamos peor? Porque el hombre tenía su granja, lo hicieron dormir con las gallinas, lo hicieron dormir con los chanchos, lo hicieron dormir con los caballos, con la vaca, le sacaron todo, pero sigue en la misma granja, la verdad, sigue en la misma siguiendo situación. el cuentito que me pareció re interesante, me animaría a afirmar, y haciéndome responsable de mi expresión, es el gobierno liberal de mayor grado de impericia, de mayor grado de incapacidad en la gestión de gobierno que hubo en la Argentina. Incluso en aquellos gobiernos que aplicaron estas políticas en el marco de un proceso como la dictadura militar. Este gobierno, este equipo de los CEOs, este equipo del primer gran equipo económico demostró una gran impericia y la incapacidad que los hechos lo reafirman, no una mirada tan solo crítica ni subjetiva. La última, antes de ir a la segunda pausa. Cuando vos compras una casa, sabés qué vas a comprar. Vas, la mirás, ves que los roperos estén bien, que no gotee, que el techo esté más o menos sano. ¿No sabían la casa que estaban comprando o tomando o habitando este gobierno? Yo creo que lo sabían perfectamente y en 2 años han hecho lo que muchos gobiernos no hicieron en más de un mandato, del signo que sean. Y yo quiero acercarles y compartir un libro de un periodista que hoy es de los top 10 en los medios de televisión. Este libro, búsquenlo, tomo 1, tomo 2. Luis Majul, hablando de los dueños de la Argentina. Son los dueños de la Argentina que hoy siguen vigentes. Son los dueños de los grandes negocios y son los dueños de las empresas hoy arrepentidas de la Argentina. Y un último tema, que me parece que sería bueno compartirlo. Hoy se conoció una información que duele a los argentinos y a los tucumanos en particular. ¿Cómo gasta la política
en Tucumán, cómo gasta la política mientras crece el desempleo, la desocupación, el salario, el hambre, las gallinas, las vacas, todo amontonado dentro de una misma habitación. Se publicó en un matutino cuánto gastan los legisladores de Tucumán. No me lo digas ahora. En el próximo bloque lo hablamos. Vamos a una pausa, ya venimos.